amigos? Hoy vamos a hablar del tema de los vigilantes. Y vamos a ver la diferencia que hay entre vigilante y segurata. Segurata es el nombre que se utiliza actualmente y con mucha razón. Aunque este vídeo diga que la culpa es de las empresas, verdaderamente la culpa es del gobierno y de los políticos, que son los que cambian las leyes, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar de una palabra que seguro que hemos oído mil veces: segurata. Pero ojo, esto va mucho más allá de un simple mote. Es el síntoma de una crisis muy profunda que está afectando a todo un sector profesional y, al final del día, a nuestra propia seguridad. Vamos a ver por qué. Para empezar, pongamos las cartas sobre la mesa. ¿Qué es un segurata? Pues es la forma despectiva, peyorativa, de llamar a un vigilante de seguridad. Es una palabra que ya nos viene a la cabeza con una imagen devaluada, poco profesional. Pero esta percepción no ha salido de la nada. Es la consecuencia directa de una realidad laboral muy precaria que se ha ido cocinando a fuego lento durante años. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta: ¿quién tiene la culpa de esto? ¿Es la sociedad, que usa el término sin más? ¿Son los propios trabajadores? ¿O hay alguien más? Otros actores que se benefician de que en nuestra mente la figura del vigilante se haya convertido en la del segurata. Para intentar encontrar una respuesta, vamos a seguir un camino muy claro. Primero, vamos a ver la diferencia real entre vigilante y segurata. Luego, nos meteremos de lleno en el modelo de precariedad que alimenta todo esto. Analizaremos cómo se ha ido erosionando la profesión, señalaremos a los responsables que indica nuestra fuente y para terminar pensaremos un poco sobre el coste real que tiene todo esto. Venga, vamos al lío. Esta batalla entre vigilante y segurata no es solo un juego de palabras, que va. Es el corazón de una crisis que choca de frente la percepción que tenemos en la calle con la durísima realidad laboral del sector. Y aquí, la fuente que analizamos hoy es tajante. No se anda con rodeos. Apunta directamente a las empresas de seguridad privada. Ellas son las principales responsables de este desprestigio. La conclusión es muy potente. El problema no viene de fuera, sino que ha nacido y crecido desde dentro del propio sector. Vale, pero ¿cómo lo hacen exactamente? ¿Cómo se llega a esta situación? Bueno, pues el análisis nos muestra un modelo económico y laboral que parece diseñado casi a propósito para crear seguratas en lugar de vigilantes profesionales. Fijaos en los engranajes de esta maquinaria de precarización. Estamos hablando de salarios bajos que se mantienen así a propósito, de dar más importancia a echar horas extra que a la calidad del servicio, y de un historial, en muchos casos, de incumplir convenios y pagar tarde. Pero el punto que lo destapa todo es el último: esa estrategia deliberada de ir acercando el sueldo de un profesional cualificado al salario mínimo interprofesional. Y esta comparativa lo deja meridianamente claro. A un lado tenemos al profesional cualificado, a quien se le valora por su formación y su sueldo lo refleja. Al otro, un trabajador cuya mayor virtud es ser barato, con un sueldo que se mide con el SMI, un salario pensado para trabajos no cualificados. La conclusión de la fuente es demoledora. Hacer esto es hundir una profesión de forma totalmente deliberada. Claro, esta devaluación económica es como una ficha de dominó que tira a todas las demás. Ahora vamos a ver cómo esto golpea directamente la figura del profesional, desgastando ya no solo su sueldo, sino también su respeto, sus funciones y sus responsabilidades. El proceso es que es casi de manual. Primero, las empresas le dan el mando al cliente, se convierten en una especie de ETT. Segundo, las tareas del vigilante se mezclan con otras que no tienen nada que ver, como reponer estanterías o sacar la basura. Y tercero, el golpe de gracia: se regalan las acreditaciones. Se abarata tanto el acceso a la profesión que pierde todo su valor, porque ya se sabe, cuando algo se regala, la gente deja de valorarlo. Y la cosa no acaba ahí, ni mucho menos. La formación y un uniforme decente ya no son una inversión, ahora son un gasto a recortar. Se empieza a usar personal auxiliar, que es más barato y está en una situación irregular, para hacer tareas de vigilancia. Y para rematar, se normaliza que haya puestos de trabajo en condiciones indignas, a veces sin un baño o en lugares insalubres. Con todo este panorama llegamos a un punto fundamental: el relato del sector. ¿Cómo justifican las empresas esta situación? Pues según la fuente, la estrategia es muy clara: echar balones fuera. Para las empresas, la culpa nunca es suya, es de la sociedad, que no les respeta, es de la delincuencia, que les obliga a tomar medidas, o el argumento estrella de ahora: es que nadie quiere trabajar. Así se construye una historia donde la empresa es la víctima de las circunstancias y no la principal responsable de la precariedad que ha creado. Y aquí llegamos a la frase que lo condensa absolutamente todo. Una afirmación brutal,
que destapa la verdadera intención de este modelo. Las empresas no buscan vigilantes de seguridad, buscan seguratas. O sea, para que nos entendamos, el segurata no es un efecto secundario no deseado del sistema, es el objetivo de negocio. Con esta idea tan potente resonando, llegamos ya a la reflexión final. Después de haber desmontado este modelo de precariedad, la pregunta es inevitable. ¿Qué consecuencias reales tiene todo esto para nosotros? Y cerramos con esta pregunta, que es fundamental. Cuando cambiamos profesionalidad por precariedad, cuando un servicio que es esencial se abarata hasta que pierde su valor, ¿qué es lo que perdemos de verdad? Esto no va solo de las condiciones de un colectivo, va de la calidad de la seguridad que nos protege a todos. El verdadero coste de una seguridad barata, al final, lo pagamos todos. Una reflexión que queda en el aire. Bueno, pues habéis escuchado esto, que estoy pues en este aspecto, lo que dicen de la culpa que la tienen las empresas, pues totalmente mentira, ¿no? Yo soy vigilante desde 1990, antiguo vigilante jurado, de los que jurábamos el cargo y teníamos carácter de autoridad. Esto ya se iba cosiendo poco a poco. Y la verdad es que la culpa en las leyes la iba cambiando el Partido Socialista, pero no la culpa la tenían ellos, la tenían todos los partidos, porque claro, entraba otro partido y dejaba que entrara, porque por ejemplo en la época de Felipe fue cuando dijo ya de cambiar ya, de que hubieran vigilantes con armas y sin armas, cambió ya la placa, pero no entró en ley hasta que entró el Aznar, pero ya estaba aprobado por Felipe. Por lo tanto, tanto un partido como otro tienen culpa. Entonces, ahí la culpa no es de la empresa, la culpa es de el gobierno y sus políticos, que como siempre cambian las cosas para mal, cambian las cosas para mal. Entonces, lo de segurata, que las empresas quieren más seguratas que profesionales, ahí sí que doy la razón. Ahí sí que doy la razón porque lo que quieren es, mira, tú hazme tantas horas, me da igual cómo las hagas y punto. No es como yo que, por ejemplo, no como yo, sino como todos los que somos profesionales de la vieja escuela, si la empresa te decía, che, tienes que hacer 12 horas, oye, que he dormido tanto, o hace 2 horas que he terminado, no es que no me niega, es que no es que no me niego, es que no va a salir el servicio como tiene que salir. Hay peligro de que me quede durmiendo y por lo tanto peligra la seguridad. Le metías eso por delante para que abriera los ojos de que era un peligro para todos el no dormir lo suficiente. Y en ese caso hacer no tantas horas. No es como hoy en día que coge la empresa, coge uno de estos que han regalado, porque claro, ahora resulta, bueno, ahora, ya hace ya unos años ya, pues resulta que le di el gobierno hace unos años cuando entró Felipe, Sánchez, cogió y dio la orden a todas las comunidades para que por medio de sus academias de empleo, pues entonces pues que hicieran el curso por las academias de empleo. Entonces, ¿qué pasa? Aguantas 5 meses y sales con el curso de vigilante, y no solo de vigilante, sino de escolta también, ojo, y gente que no está preparada, gente que no está preparada, porque yo, por ejemplo, para ser vigilante, pues no ibas tú y te sacabas la titulación, no, ibas a una empresa de seguridad, y si te veía bien te cogía. Y una vez que te cogía, te ponía a trabajar como guarda. Guarda es como ahora es el vigilante, que nada más que llevaba la porra y los grilletes. Y al cabo del tiempo, si te veía preparado, entonces te decía, tal día es el examen, toma el temario y ves preparándote y traes tanto de tasas para pagarle nosotros, porque ellos hacían de intermediarios, ¿no? O sea, tú no pagabas directamente a la Guardia Civil. Era la empresa la que pagaba a la Guardia Civil las tasas que tú le habías pagado a la empresa.
y, por supuesto, la empresa era la que te representaba. Si la empresa veía que tú no valías para vigilante, lo siento mucho, pero no te presento para vigilante. No es como ahora que cualquiera, hasta el más tonto, puede ser vigilante. Por eso, ¿qué es lo que pasa? Que no hay ética profesional, ¿eh? Es por eso que están ahora los seguratas. Luego una diferencia muy grande, que claro, antes jurabas, y como jurabas el cargo, para tener carácter de autoridad, el juramento era sagrado y tenías que decir siempre la verdad, aunque en eso te costara tu cuello. Hoy día no. Hoy día, como eres un segurata, pues como por ejemplo, eso que lo que me pasó hace unos meses de que resulta de que me agredió el director del SEPE de Elche, porque no quería cogerme una reclamación y metía la excusa de que para presentarla tenía que pues pedir cita, cuando la reclamación era por eso, porque no daban citas, porque era el teléfono erótico 160 que no había manera de coger cita. Entonces, vas allí a poner la denuncia, no te la quiere coger, y fue entonces cuando, gracias a este vídeo, pues no es que vaya a tener un juicio justo, pero ya, por lo menos, ya puedo yo también denunciar a la otra parte, porque con la nueva ley del presidente de este corrupto presidente, pues ha puesto que todo funcionario, si se le agrede, es atentado a la autoridad. ¿Qué es lo que pasa? Que se aprovechan. Se aprovechan porque dice, uy, ahora tenemos esto. Si digo que me ha agredido, es mi palabra contra la de él y perfectamente te pueden encerrar en la cárcel, que es lo que quieren hacer conmigo, ¿no? Ya veremos cómo sale la cosa, pero este tío, en resumen, me pegó una paliza porque me cogió por la espalda, no me lo esperaba. Claro, a ti te cogen por la espalda, no te lo esperas, y el que pega primero pega dos veces, como siempre se dice. Entonces, te empieza por pegar un empujón, ¿no? Tú intentas sacar todo lo de encima porque tienes la mano, la carpeta con la reclamación, porque tú vas sencillamente a poner una reclamación. Y dices tú, pues bueno, esto que voy a tener, el único testigo que voy a tener va a ser la grabación, porque claro, siempre puedes decir, yo no me he negado a no firmarle la reclamación, es que te lo pueden decir perfectamente. ¿Qué pasa? Que hice esta pequeña grabación, la única. O sea, que te niega. Hasta luego. Y claro, simplemente firmé eso. Como que te niegan, no, ala, me voy. Y aquel decía, para, porque quería que me quedara ahí. Pues no, yo no me quedo ahí, porque si me quedo ahí, puedes decir que te he agredido. Pues nada, no habían vigilantes aquí, y luego te ves de testigos a las dos seguratas. Por eso te digo yo que está la diferencia de segurata a vigilante. Porque si yo no estoy en mi puesto de trabajo y me dice el director, oye, te necesito de testigo de que tú estabas ahí para condenar a esta persona. Pues yo como profesional, aunque ahora no se jure, yo en su día juré el cargo y mantengo esa palabra. Si yo no estoy en la puerta para detener a esa persona para que no salga, yo no tengo por qué ser testigo falso. No como estas dos seguratas de Clese, que te las ves después de testigos falsos, diciendo que si yo le agredí al director, cuando yo simplemente salgo y el director sale detrás de mí. Se ve como viene en plan, no digo palabras, pero se le ve la pinta que tiene, ¿no? O sea, que te niega. Hasta luego. O sea, que te niega. O sea, se le ve la pinta que tiene, ¿no? Que no tiene pinta de muy buenos amigos, ¿eh? Es que se le ve enseguida la pinta que tiene. Tú simplemente te sales. ¿Por qué te sales? Porque ya sabes cómo está la ley, de que si te enfrentas a él,
te pueden meter a cárcel y te meten. ¿Qué pasa? Este señor fue detrás de mí. Yo me salí a la calle, aquí no habían vigilantes porque si hubiera habido las seguratas, lo normal es que su puesto sea aquí en la puerta para que yo no salga, para detenerme por haberle hecho la grabación que me vale ahora, de muchas que tuve que la Policía Nacional me obligó a borrar. Incluso antes de esta tenía grabaciones de sonido en la que me hablaban pero súper mal. O sea, si yo si hubiera tenido una grabación de sonido de esas, ahí se ve el cómo tratan a los ciudadanos que están en el paro, cuando esto es una oficina del paro para arreglar tu mísero subsidio y para ayudarte a buscar empleo. Porque aquí ni te ayudan a buscar empleo, ni te ayudan, ni te quieren dar, ni te quieren recoger la reclamación que quería hacer, porque lo que quieren es que haya pegas. ¿Por qué quieren que haya pegas? Porque lo que quieren es que al final, poco a poco, haya menos subsidios. ¿Por qué quieren que cada menos haya menos subsidios? Porque falta dinero. ¿Por qué falta dinero? Porque cada vez cierran más empresas, hay que mantener a políticos y funcionarios y la única manera es pues poner pegas a ver si pierdes el subsidio y una vez que lo pierdes los has perdido y a vivir bajo el puente. Y fíjate que es una miseria, 480 euros. Pues nada, yo vine porque no había manera de sacar cita para renovar mi subsidio y podíamos quedarnos en la calle. Simplemente quería eso. Y el tío dijo que no. Entonces, con el vídeo, le digo, como que te niega, ¿no? Vale. Y me salgo y el tío dice, para. Claro, yo me salgo y en mi bolsito empiezo a meterme el móvil y de repente por la parte de atrás empieza a tirarme del bolso como un vulgar ladrón a intentar quitarme el bolso porque me había metido yo el móvil dentro. Cuando tú lo único que tenías que haber hecho es llamar a los seguratas y decirle, oye, que no se vaya esta persona que tiene una grabación mía. Pero ojo, las seguratas en la calle no tienen ninguna autoridad. Los seguratas tenían que haberme parado aquí en la puerta antes de que yo saliera, porque fuera en la calle no tienen autoridad. Ni siquiera, aunque digan que sí, aunque digan que el director del SEPE tiene carácter de autoridad y en la calle puede, no puede tampoco, y menos pegarte una paliza. ¿Qué pasa? Como en la calle no había cámaras, me pegó una paliza a traición, porque yo lo único que me dio tiempo fue girarme para empujarlo, pero el tío, como lo veis ya, que es un mastodonte, ya lo estáis viendo que es un mastodonte, prepotente, ¿eh? No quiero decir palabrotas para que después no me hagan quitar el vídeo, porque ya gracias a este vídeo, que lo vieron más de 1000 personas, pues voy a tener un juicio, supuestamente voy a tener un juicio honrado, ¿no? No va a ser, porque en un principio a las 3 semanas que fue cuando hice la declaración, ya querían hacerme juicio, un juicio rápido. Y un juicio rápido en España es que eres culpable y tantos meses de cárcel. Porque aquí el tío claro, como te pegó una paliza, ¿qué pasa? Dice, hostia, que esto me he pasado con él, se me va a volver todo en contra, nada. Como yo tengo carácter de autoridad, digo que ha sido él que me ha pegado, cuando los daños los tienes tú, le digo a los seguratas que estaban allí, se busca a una que no sé de dónde salió porque no estaba cuando me pegó la paliza y está diciendo que las llaves me las cogió ella del suelo, porque resulta que este señor salió, no me lo esperaba, empieza a pegarme un tirón,
me lo intento sacar de encima, te pega un empujón contra el coche, se te meten las piernas entre el coche y la baldosa, ahí me cruje las rodillas porque llevo prótesis, y ya al hacerte daño ya te quedas así dolorido, aprovecha el tío para cogerte de las dos manos, ¿no? Así, después de haberte pegado, te coge de las dos manos, te caen las gafas y solo le das tiempo de decirle, ¿pero qué haces? ¿Es que estás loco? Y salta el tío y dice, pues es que has empezado tú. Me acacho a coger las llaves y coge y el tío me pega un tirón. Me acacho a coger las gafas y el tío aprovecha para, conforme me acacho, pegarme un tirón de las llaves que se veían por el bolsillo del chándal y se las queda. Y tú te quedas, que estás atontado, dolorido, que te duele el hombro de haberte cogido con las dos manos y habértelas hecho para atrás, porque el tío empujaba para atrás como queriéndote romper los brazos, ¿no? Como que queriéndote romper los brazos. Pero claro, el problema ya no estaba ahí. El problema es que al pegarte contra un coche, pues la maneta del coche se me hincó en la vértebra de la cintura, que al día siguiente empezó a dolerme. Pero claro, ellos van, como son funcionarios, van al Musafe, y el Musafe, que es la diferencia también que hay, que los funcionarios tienen el Musafe, que es un seguro privado, que les atienden automáticamente. Si a ti la Seguridad Social te mete la excusa de no operarte de algo, a ellos sí le operan. Por ejemplo, a mí para la vértebra, ya esto pasó el verano pasado y todavía no me han visto las vértebras. Y dice el médico de cabecera de darte pastillas. Cuando me vio en plan no formal, ¿no? En plan por encima, como favor, cuando me vio el especialista de las rodillas, que me hizo medicación, porque claro, del golpe, pues se astillaron un poquito por lo que se ve y se inflamaron las rodillas y tuvo que sacarme el líquido. Para que veas tú la paliza que me pegó para que me sacaran hasta líquido de las rodillas. Ya me hizo ya medicación para las rodillas y extraoficialmente le dije, hay un esto de rayos X del esto de la espalda. Y entonces dije, mira, te puedo decir, pero como yo no soy el especialista de la espalda, extraoficialmente te digo que por el tiempo vas a terminar en una silla de ruedas. Porque tenías un poquito de desgaste, pero este tío ha terminado de romperlas, ¿no? Es como si tú tienes un jarrón que está gastadete de los años que tiene, pero mientras lo tengas ahí está el jarrón, no le pasa nada. Pero, ¿qué pasa? Si ese jarrón le pegas un golpe, lo rompes. Y si ese jarrón no lo reparas, pues está roto. Por las vértebras igual. O sea, si a mí no me operan, por el tiempo voy a terminar inválido en una silla de ruedas por este tío. Y encima tienen la poca vergüenza de pedirme también cárcel porque la paliza que me pegó dijo al contrario, que fui yo el que le pegué a él, cuando en los partes de lesiones manda. ¿Por qué digo todo eso? Por lo que estábamos hablando de la diferencia de vigilantes a seguratas, que metió por delante a las seguratas que tenían que estar en la puerta, y si hubieran estado aquí, yo no hubiera salido, simplemente hubiera venido la policía, le hubiera tenido que entregar la filmación, si quiere me denuncia y si no me la hace borrar como me hicisteis borrar todas las grabaciones. Esta fue la única que pude recuperar y la que me ha valido como juicio de defensa, porque no tengo testigos y tiene misteriosamente testigos que no estaban ahí. De hecho, si verdaderamente hubieran estado ahí, serían cómplices de darle una paliza a un parado. Esa es la diferencia que hay de un segurata a un vigilante.
que a mí me dice, siendo vigilante, si yo no estoy en la puerta, le digo, no, yo no soy testigo tuyo de que aquel te ha pegado cuando le has pegado tú. O simplemente yo estaría en mi puesto de trabajo, que sería en la puerta. Y si hay que llamar a la policía y somos dos, le digo al compañero, vete tú a llamar a la policía y yo me quedo a la puerta para que este señor no salga. Y la cosa no hubiera llegado a más. Esa es la diferencia de un vigilante a un segurata. Ese es uno de los ejemplos. Ahora vamos a hablar lo que es la historia del vigilante para que veáis cómo ha evolucionado la cosa y que la culpa no la tienen las empresas, la tienen pues los gobiernos que han ido pasando. Sobre todo cuando más se notó fue en la época de Felipe, que lo cambió, en Zapatero también cambió cosas y ahora ha bajado tanto el rango de vigilante que lo ha pasado a segurata, porque tú vas a la oficina de empleo y sin contar edad, porque antes tenía que ser mayor de 21 años y no pasar de 30. ¿Por qué mayor de 21 años? Porque tenías que tener el servicio militar cumplido. Porque claro, tenías que portar arma. Y no te valía después el insumiso que no hacía el servicio militar. Porque habían insumisos que venían, iban a la Guardia Civil, mire que la empresa me quiere presentar y miran, y claro, antes te cogían la cartilla y te decían, macho, si tú has sido insumiso para no hacer el servicio militar, por no coger un arma, no puedes ser vigilante porque vas a llevar un arma. Así que vete a tu casa. Pues nada, aquí resulta que vamos a ver si esto lo puedo ampliar, que será de aquí. Vale. La historia de los vigilantes jurados. Breve historia de la guardería jurada. El guarda jurado, este es el primer uniforme que se llevaba. La Guardia Civil fue fundada el 28 de marzo de 1844 y 5 años después ya existían los guardas jurados por orden de Su Majestad la Reina Isabel II y su Real Reglamento con rango de orden del Ministerio de Agricultura con el concurso del Ministerio de Gobernación. Fue un 8 de noviembre del año de 1849. Este es el antiguo. Este es la cartilla que tú llevabas, que ahora te dan el carnet profesional, que mucha gente, es que tengo el carnet profesional, que pone, eso es una caca, porque antes sí tenías carta de autoridad y te daban esta cartulina en la que llevaba tu foto, ibas a Gobierno Civil con el contrato de la empresa como que te iban a contratar, te hacían un duplicado y cuando terminabas en la empresa que ya no te iban a renovar el contrato, llevabas este duplicado, lo entregabas otra vez a Gobierno Civil. ¿Por qué a Gobierno Civil? Porque antes jurabas el cargo delante del gobernador civil de la provincia. Éramos más que la policía local en muchos pueblos. ¿Por qué? Porque éramos auxiliares de la Guardia Civil. De hecho, yo me examiné en la Guardia Civil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú terminabas el contrato en la empresa, te ibas a Gobierno Civil y entregabas tu titulación. Y seguidamente, la empresa tenía que entregar la licencia de armas. Que eso es lo malo que tenía, porque había empresas que cogían y no daban de baja tu licencia de armas y como la licencia la ponían a tu nombre, porque tú una vez que te hacían el contrato, tú ibas con tu título a la Guardia Civil y decías, voy a empezar a trabajar en esta empresa. Entonces ibas junto con el jefe de seguridad de la empresa que llevaba el arma en un maletín o habían armas que las tenía depositadas en la misma Guardia Civil. Si la tenía depositada decía, pues un arma de las mías pónsela a este vigilante. Entonces en esta titulación te ponía el calibre del arma
y el número de serie del arma. Y esa arma solo la podías llevar tú. Cuando terminabas el contrato, al devolver esto en gobierno civil y al devolver la licencia de armas que se depositaba en la Guardia Civil, entonces cogían automáticamente y el arma que tú tenías la depositaban dentro de la misma Guardia Civil, o había incluso que si no podían tener muchas, pues le hacían que la guardara la empresa en caja fuerte y que no fuera usada por nadie, por supuesto. Pero había empresas que tú te ibas, como me pasó en una, que la empresa no devolvió la licencia de armas y luego te veías a una persona que ni siquiera tenía el título de vigilante porque había terminado el servicio militar y todavía no se había examinado, y dices tú, hostia, si ese revólver que lleva la muesca en la culata, que esa era el revólver que yo llevaba. Luego te enterabas que esa persona no tenía el título de vigilante, ibas a la Guardia Civil y decías, oye, que la empresa tal no ha depositado mi licencia de arma y como verás aquí, como consta aquí en el contrato, yo terminé ya y entregué el duplicado a gobierno civil, por lo tanto, esta empresa está mal utilizando mi licencia de arma y puede pasar algo muy gordo. Entonces cogía la Guardia Civil, llamaba a la empresa y decía, colega, trae para acá la licencia, ¿qué haces tú con la licencia por ahí? Si el vigilante ya no trabaja contigo. Entonces, antes estaba más controlado. De hecho, de todo eso cogías, denunciabas en el mismo gobierno civil, denunciabas lo que pasaba y les ponían multas millonarias a las empresas. Este es el emblema que llevábamos nosotros, VJ, ¿no? Vigilante Jurado de Seguridad. ¿Por qué jurado? Porque no éramos el jurado, yo soy el jurado y hago lo que me da la gana, no, porque jurabas el cargo. Vale. Lo he ido aquí subrayando porque es larguísimo, ¿no? Porque la historia del vigilante es muy larga, ¿eh? En el decreto de 1849, en el constitutivo de guarderío, se crearon los primeros guardas jurados, que debían ser hombres que gozasen de buena opinión y fama, que nunca hubiesen sido condenados por delito alguno y que no hubieran sido despedidos como guarda municipal ni desposeídos previamente del cargo de guarda jurado por alguna infracción disciplinaria de su trabajo. Tenía reputación de hombres buenos, que terciaban en pleitos y discusiones. Siempre juraron de formas distintas según las épocas. Proteger los intereses puestos bajo su custodia con lealtad al poder establecido. Que cuidaran como suyo lo que era de los demás. Y en los campos existe, pues no cuanto hay en el campo es de todos. El sábado 10 de noviembre de 1849, la Gaceta de Madrid publica en su número 5581 el reglamento de los guardas municipales y particulares del campo de los pueblos del reino. Ya en el siglo XI se acredita que en el reino de Aragón existían los cargos municipales de monteros o guardas de los montes y términos que custodiaban los yermos, desaseros o guardas de ganado, para vigilar las dehesas, consejiles, las guardas de las viñas y sembrados que concentraban su atención en las tierras de vid y cereal, y finalmente las guardas de huertas para vigilar las zonas de regadío. Estos colectivos de vigilantes fueron instaurándose paulatinamente también en el Reino de Castilla en función del avance de su expansión por la península como medio de proteger las haciendas y cultivos de los términos, sobre todo en las zonas de frontera que presentaban una escasez de población. El 8 de noviembre de 1849, publicada en la Gaceta de Madrid, con el número 5581 de noviembre de 1849, este Real Decreto, redactado por la Orden de Isabel II de la Carta de Naturaleza Normativa
de los servicios municipales de la Guardia Rural, así como colectivos particulares, establecieran los propietarios de haciendas y fincas para su vigilancia y custodia. De este modo, los guardias municipales los califica expresamente como agentes de la autoridad, dando su testimonio jurado como fe de los hechos que rigen sus actuaciones, salvo prueba de lo contrario. O sea, el vigilante jurado antes estaba a los servicios municipales como guarda rural. Por lo tanto, juraba el cargo en los municipios. Todo eso después los cambiaron por los policías locales, ¿no? Que vinieron mucho después. Otras leyes posteriores han hecho referencia igualmente al colectivo de guardas rurales, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que establecía en el artículo 6 la consideración de policía al servicio de la Administración de Justicia de los guardas de montes, campos y sembrados jurados o confirmados por la alcaldía. O sea, que teníamos aquí ya la consideración de policías. Independientemente de que pendieran del ayuntamiento o de las hermandades de labraderos y ganaderos, hoy cámaras agrarias. O sea, que independiente de que fueras nombrado desde que juraras, o de que trabajaras para el ayuntamiento, también trabajabas para los ganaderos también. Nombramiento real y poco más. Muchos guardas entran apareciendo la primera figura histórica del guarda jurado, que en un primer comienzo tenía como misión vigilar cotos, villas, fincas, parques y pequeñas áreas rurales privadas, y al de la norma le califica expresamente como agente de la autoridad, distinguiéndolos de los guardas municipales y de los guardas de campo no jurados, que eran meros trabajadores particulares de los terratenientes, porque aparte de los guardias jurados estaban los guardas, que después existían también, pero como no juraban no tenían carácter de autoridad. Los guardias jurados de campo estaban bajo la dirección e inspección de los alcaldes, a quien debían presentar informe tanto los municipales como a los particulares. Pero por adaptación de la norma mediante el Real Orden del Ministerio de Fomento de la Guardería Rural del 9 de agosto de 1876, la Gaceta de Madrid del 12 de agosto, bajo el reinado de Alfonso XII, quedan bajo la dirección de la Guardia Civil. A la Guardia Civil se le añaden las funciones de guardería rural, y los guardas de campo pasaban a llamarse guardas jurados, cambiando también su placa. Ahora pondrá guarda jurado y el nombre del empleador. Todo ello se recoge en el nuevo reglamento del Cuerpo de la Guardia Civil, que se ordenan imprimir 20.000 ejemplares. O sea, éramos auxiliares de la Guardia Civil. Estábamos codo con ellos. De hecho, la Policía Nacional se llevaba muy mal con nosotros, porque no podía hacer nada contra nosotros. Los únicos eran los de seguridad privada, que venían a ver si tenías despintada la placa para poder multarte o no ibas bien uniformado, porque querían poco a poco meterse en nuestro mundo cuando nosotros pertenecíamos a la Guardia Civil. De hecho, cuando deteníamos a alguien, no pisabas el juzgado para nada. Se lo entregabas a la Policía Nacional y ellos se llevaban las medallas, ¿no? Pero tú te librabas de ir al juzgado. ¿Para qué querían medallas? La verdad es que ¿para qué quería medallas? Se lo entregaba a la Policía Nacional y que salieran ellos victoriosos, como que lo habían detenido ellos. Y ya está. No es como ahora, que de cualquier cosa vas al juzgado, se quedan con tu cara, se quedan con tu nombre, y encima, como no eres nada, te pueden pegar una puñalada a la esquina de tu casa. Vale. El guarda jurado hacía las tareas de control y salvaguarda que táctica y logísticamente la Guardia Civil no podía hacer, y para ello, contando con el guarda jurado,
tenían un refuerzo de la ley en toda villa, parque, plaza y monte. Todas sus denuncias se hacían ante el alcalde o la Guardia Civil y se llevaba un registro de ella. O sea, ya lo pone aquí bien claro. El guarda jurado hacía las tareas de control y salvaguardia que táctica y logísticamente la Guardia Civil no podía ser. Nosotros éramos auxiliares de la Guardia Civil. En la orden de 1876 se recoge expresamente su capacidad para detener, poniendo a disposición de la Guardia Civil a los delincuentes y detener o poner en libertad mediante su previa filiación a quienes cometan simples faltas. Su testimonio jurado daba fe. O sea, teníamos, al tener carácter de autoridad, nuestra palabra es la que valía. Y como valía, tenías que decir siempre la verdad. No es como los seguratas que hay ahora, que como no han jurado, viene como por ejemplo el ejemplo del director de antes, le dice, oye, te necesito de testigo falso. Y tú por no perder tu trabajo, pues dices, vale. Pero por eso las empresas, la única culpa que tienen es que no contratan, no es que tengan ellos la culpa de que pasen a ser segurata, no. La empresa lo que pasa es que quiere gente de academia porque como no sabe cómo van las leyes, no tienen ni puta idea de cómo van las leyes, pues entonces hacen lo que quieren de ti. Y si te dicen haz 15 horas, tú haces 15 horas. Y el que es profesional le dice, macho, yo para hacer un servicio mal hecho, pues no te lo hago. Porque no está en juego tu servicio de que pueda entrar alguien. Está también en juego de que yo me pueda quedar durmiendo y que me peguen un palo y me maten. Pero los seguratas que hay ahora le dicen, haz 15 horas, como uno que conozco yo, que le dice, luego dice, es que no me pagan desplazamiento, es que me tienen aquí 15 horas y nada más que he dormido 4 horas. Pues chico, quéjate, quéjate al sindicato. Si no a comisiones obreras o lo otro que están ya corruptos, pues hay un sindicato independiente de vigilantes, quéjate de lo que están haciendo contigo, que estás haciendo servicios de 15 horas en vez de hacer de 8 horas y que no estás descansando. Pero claro, tú te quejas a los demás y no haces nada, ¿por qué? Porque eres un segurata. Si fueras un profesional, no pasaría eso. Entonces aquí, su testimonio jurado daba fe salvo prueba de lo contrario en tales faltas. Tenían licencia para detener o, si fuera el caso, disparar y matar en defensa de las vidas y propiedades encomendadas, como agentes de la autoridad. Todo ello bajo la supervisión y control de la Guardia Civil. Y eso yo me acuerdo incluso en el tiro. Cuando íbamos al tiro, ahora había que pegarle a la silueta, pero antes te decían, no, hay que pegar a la cabeza o al corazón, a matar. ¿Por qué? Porque si se queda vivo, después te puede después denunciar de cualquier otra cosa. Y te va a sacar dinero. Entonces, hay que ir a matar. Pero han cambiado mucho las cosas. Antes se pasaban, ¿no?, de cómo estaban las leyes, y ahora se quedan cortos. Ahora el delincuente puede hacer lo que le dé la gana, y luego tenemos los segundos delincuentes, que son los funcionarios corruptos, que hay muchísimos. Por ejemplo, este que me quiere meter en la cárcel, cuando me ha pegado en la paliza, ¿eso es un funcionario legal? No, es un funcionario corrupto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues pasará como en Brasil, que la gente se fiará más de un delincuente que de un funcionario, y más de la policía. Porque ¿qué es lo que pasa? Que si vas andando por ahí, por ejemplo la Policía Nacional, pues cuando se aburre, en vez de coger y parar delincuentes o emigrantes a ver si tienen los papeles en regla, como hacían antes, ahora no. Ahora tú vas andando y como te vean solo, dices, vamos a entretenernos con este. Y empiezan a pedirte cosas, incluso empiezan a calentarte, a ver si te sales un poco de las casillas para poder pegarte un palo y meterte en la cárcel. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues te fías más de un delincuente que de un policía. Ves a un policía que está bajando y dices tú, uy, me voy por la otra baldosa y no quiero saber nada.
Y si está viendo algún follón de policías con alguien, pues en Estados Unidos sí que se arriman para ver si verdaderamente pasa lo que ha pasado. Incluso o valer de testigo para el delincuente o valer de testigo para el policía. Aquí no. Aquí tú ves algo y tenga la culpa o no la persona que están deteniendo, te vas porque a ti también te puede caer una gorda. Entonces, se ha perdido la libertad, porque siempre se ha dicho que vivir con miedo es perder la libertad. Bueno, así lo establece el artículo 102, que también le obliga a cooperar con todo con la Guardia Civil. Por eso, por ejemplo, si estaba la Guardia Civil, estaba en algún problema, tanto de tráfico o cualquier cosa, si tú pasabas por allí, te identificabas como vigilante y le decías, soy vigilante, ¿os puedo ayudar en algo? Y después no te llevaban las medallas como ahora, que si ahora si has hecho el chivato del policía, te dan una medalla. ¿De qué te vale una medalla si luego no te quieren? Si te pueden hundir, te hunden. Pero no digo los guardias civiles, sino la Policía Nacional, que verdaderamente desde que está este gobierno no es Policía Nacional, es Policía Republicana, porque están haciendo lo mismo que cuando la República. Ahora perfectamente están mirando la excusa para detenerte y si, por ejemplo, como el director este del SEPE que dijo que le agredí, pues al final, en vez de cerrarlo a él, te meten al calabozo 8 horas porque empiezas a quejarte de que te duelen todos los huesos. Si no, te tienen 24 horas. Cuando su obligación es que conforme te detienen, automáticamente llamar al abogado para que estés lo menos posible dentro del calabozo. Pero como no tienen a nadie, porque estabas ahí y estabas solo, no como antes, que antes habían delincuentes y se llenaban los calabozos. Ahora los calabozos están vacíos. Entonces, como se aburren porque salimos a policía por cada 4 habitantes, porque por ejemplo en Elche está la Policía Nacional, la Policía Municipal y la Policía Autonómica y Guardia Civil. Lo que pasa que en Elche la Guardia Civil pues se dedica a lo que es la intervención de armas, ¿no? Pero en España tenemos más cuerpos de seguridad que Estados Unidos. Aunque digan, es que Estados Unidos hay policías. No, no. Quieto. Que Estados Unidos, cada estado tiene su policía municipal, la policía del estado, que es la que lleva las carreteras, y el FBI, que es de todos los estados. Entonces, no tiene, y el de fronteras. O sea, que tiene más cuerpos que aquí. Porque, ojo, hablando de fronteras, aquí tenemos la policía también del puerto. O sea, todavía tenemos más policías que Estados Unidos, que nosotros prácticamente España es de grande como un charco de Estados Unidos. El charco más pequeño de Estados Unidos es lo grande que es España. Bueno, aquí un poco hablando del Somatén, porque mucha gente decía, es que el Somatén estaba en la época de Franco. Pues no, resulta que el Somatén ya existía antes y estaba relacionado con lo de los vigilantes. El Somatén era auxiliar del orden público, se establece con posterioridad a los guardas jurados sobre el 1885 en Cataluña. Todos sus componentes eran guardas. La organización se llamaba Somatens Armat, que quiere decir somatens armados, de la montaña. Y era un consorcio de terratenientes. Posteriormente, con Primo de Rivera, se intentó establecerlos en toda España. Entonces, eso de que dice la gente, es que estaban los somatens en la época de Franco, que llevaban un arma y te podían detener. Pues no. Antes de Primo de Rivera, antes de que entrara Franco, en el 1885, los somatens nacieron en Cataluña. En Cataluña, que tanto están en contra de todas esas cosas, pues sin embargo los somatens nacieron allí, en Cataluña en el 1885. Que en la época de Primo de Rivera se establecieron por toda España, ¿no? Que eran como vigilantes,
y auxiliares de las fuerzas de seguridad del Estado y eran vigilantes prácticamente. Lo que pasa que se dedicaban más a la vigilancia política más que otra cosa, ¿no? Pero no la fundaron Franco, la fundaron en Cataluña en 1885. Entonces, el Somatón no era un cuerpo franquista. Para mucha gente que... Lo que pasa es que como estaba dentro de los vigilantes, porque estaba organizado por vigilantes, eran vigilantes que se metían dentro, por eso este cuadrito lo he señalado, porque esto es larguísimo, ¿no? Vale. El guarda jurado actuó y sigue haciéndolo siempre en estrecha colaboración con los cuerpos de Guardia Civil, ganándose a pulso en bien merecida imagen de vigilante fiel, recio y duro, un hombre que no tenía miedo, que colaboraba en todo con la ley, pudiendo seguir describiendo a los integrantes de la guardería jurada por sus duras cualidades y su capacidad de motivación como los Rangers americanos, que de hecho la palabra americana ranger traducida al español significa guardabosques, que no se distancia mucho de la del guarda jurado. Desde su función por el Real Decreto hasta comienzos del franquismo, el guarda jurado permaneció con la misión de vigilar zonas rurales, pero fue con el régimen franquista cuando las cosas comienzan a cambiar para el vigilante jurado. Debido al éxito que había resultado de la figura del guarda jurado y de su trabajo en el medio rural, se decide que la figura del guarda jurado de similares características podía ser igualmente útil para custodiar bienes públicos. Así, uno de los primeros guardas jurados que oficialmente constituye fuera del ámbito rural podríamos considerarlo en la figura del famoso sereno, que vestía del ámbito rural podríamos considerarlo en la figura del famoso, oficialmente se constituían fuera del ámbito rural, pudiendo considerarlo en la figura del famoso sereno, que vestía un uniforme similar al de la policía gubernativa franquista, gorra de plato gris con banda roja e insignia del águila del escudo de Franco. Portaba porra de palo de más de 50 centímetros con un farolillo o linterna y un chuzo de punta que era como una especie de lanza, de poco menos de 1,5 metros que terminara en un punzón afilado de espanto. El sereno dotaba de un escandaloso silbato, rondaba por las calles, cuidaba de los bienes públicos, abría y cerraba los portales y además de un enorme manojo de llaves con las que te abrían todos los portales donde este buen señor cumplía con sus obligaciones en el barrio y acudía a la voz y palmadas de «¡Sereno!» y respondía «¡Ya voy!». El sereno tenía poder legal según la ley de enjuiciamiento criminal como policía judicial, teniendo oficialmente un considerable poder legal por la ley de enjuiciamiento criminal vigente entonces, que databa de 1882. Este tipo de guardia jurado era elegido por votación por mayoría de los vecinos en un barrio, aunque tenía que ser confirmado por el ayuntamiento. Pero las cosas iban a cambiar y debido al buen resultado que daba el sereno, este daría paso al guarda jurado especialmente destinado a la protección. Así, durante la dictadura, surge un Real Decreto que autoriza a las grandes industrias a crear de uso interno un cuerpo de seguridad. Naturalmente, las primeras industrias con capacidad para ordenar este tipo de guardias jurados era la empresa petrolífera Así es Camsa, quien en España forma el primer cuerpo privado de guardias jurados, armados con el famoso chopo de la Guardia Civil, revólver y cinturón de balas. El distintivo original de estos guardas jurados era una placa en la que se veía la GJ y su uniforme era gris, del mismo tono que la policía gubernativa de Franco. Se les veía armados hasta los dientes, subidos en los depósitos de gasolina de la estación de carga. Era la época del extraperlo, con robos y mercado negro debido a la escasez de racionamiento debido tanto a la Segunda Guerra Mundial como al posterior bloqueo comercial de la ONU a España.
La primera reglamentación de nuestros días del vigilante jurado la podemos encontrar dentro de las entidades bancarias mediante el decreto del Ministerio de Gobernación del 4 de mayo de 1946, publicado en el Boletín Oficial 130. Debido a la importancia que toman los vigilantes jurados, otras instituciones como Cajas de Ahorros y Montes de Piedad se acogen a esta normativa mediante la orden ministerial del 30 de abril de 1969. Surgiendo poco después los vigilantes de la industria y del comercio mediante el Decreto 1 de marzo de 1974. Se unifica la figura del vigilante jurado de entidades bancarias y de ahorros, así como la normativa dispersa hasta entonces es derogada por el Real Decreto 2113 del 74 del 23 de julio que refunde el servicio de vigilantes jurados de entidades bancarias de ahorro y de industria del comercio, en la que pasa a denominarse Servicio de Vigilantes Jurados de Seguridad. El desarrollo del decreto de 1977 se publica en el Boletín Oficial 629 del 78 del 10 de marzo, con la que queda regularizado este sector y se crea una sola y única figura profesional, así el marco legal en el que desarrollar esta actividad. Estos vigilantes jurados usaban un mismo uniforme gris, una gorra de pato gris con picos del mismo modelo que el de la policía norteamericana y portaban doble armamento, por un lado el fusil y por otro el revólver, que además colgaba en la pernera del cinturón. A la creación de estos primeros guardias jurados se le unió la Renfe, quienes formaron también sus propios guardias jurados, Guardería Jurada de Renfe, que viajaban actuando por parejas en los trenes e iban armados hasta los dientes. Esto es larguísimo. Juramento, el juramento del 78, porque hay varios juramentos según los años, ¿no? Según los años, pues hacía un juramento, desde el 46 un juramento, en el 69. Yo pertenezco al juramento del 78, en la que teníamos que decir delante del gobernador civil de la provincia. ¿Qué te decía el gobernador? Te decía, jura o promete por su conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de vigilante jurado con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Y tú decías, yo juro. Luego firmabas este juramento. Por eso que antes tu palabra valía, y para mí sigue valiendo, porque aunque no tenga carácter de autoridad, yo juré en su día. A finales de los 60 y principios de los 70 es cuando guardias jurados comenzaron a ser considerados como un elemento de importancia para la seguridad. Y es cuando podemos decir que comienza la época moderna de la seguridad, pues hasta entonces el guardia jurado era una persona de un muy reducido selecto ámbito privado. De los 70 en adelante la imagen del guardia jurado se moderniza y algunas cosas con la relación a su constitución desaparecen. Por ejemplo, el guardia jurado ya no era nombrado únicamente por la dirección privada de una industria para sus necesidades internas de protección, sino que una empresa de seguridad podía hacerse cargo de este nombramiento bajo las mismas consideraciones en las que se hacía antes, y por el mismo decreto de ley obtener la dotación de una dotación de guardia jurado. No obstante, la práctica del nombramiento de guardia jurado por parte de las industrias se mantuvo hasta cerca de los años 80. Entre los 70 y 80, momento decisivo para la seguridad privada del guardia jurado, la condición de guardia jurado sigue estando bajo el control de la Guardia Civil y el Gobierno Civil, aunque estén dirigidos por empresas de seguridad. Cabe destacar que en estos comienzos donde aparecen algunas de las empresas casi siempre fundadas, constituidas y dirigidas por comisarios de policía, militares, guardias civiles y jefes de algunos estamentos gubernamentales. Tal es el caso de Prosegur. El guardia jurado es una autoridad dentro y fuera del servicio. Incluso en algunos casos podía portar arma sin temor a problemas.
Identificarse como guardia jurado en aquella época era muy reconstituyente. Y si un guardia civil te pedía la acreditación, las primeras eran grandes y cuadradas, amarillas, con una banda diagonal de la bandera de España y en un extremo el rombo de la Guardia Civil. Tenía carta blanca, su palabra era tan buena como la de ellos. Por otra parte, el guardia jurado se le tenía casi como un policía y era de fama respetable, que no se andaba con tonterías. El entrenamiento de las empresas exigían por aquel entonces estaba bajo la administración de la Guardia Civil. Como siempre, para ser guardia jurado había que ser propuesto por la empresa, no tener antecedentes, tener el servicio militar cumplido, mayor de edad y estudiar un sencillo temario de 56 páginas, en la que se detallaba muy brevemente desde cómo estaba armada la escopeta hasta la munición de dotación y el revólver reglamentario. Además de esto, un extracto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y otro tanto del Código Penal, aparte de una serie de temas relacionados con el glorioso cuerpo benemérito de la Nación. O sea, decía, ¿por qué pocas páginas? Claro, porque todo era simplemente recordar lo que tú habías hecho en el servicio militar, porque trataba casi todo de el armamento, menos lo que aquí te pone después, que tenías que, había un breve ¿no? Aquí había, además de esto, había un extracto de lo que era la ley de enjuiciamiento criminal para que tú estuvieras al loro de todo lo que era la ley del enjuiciamiento criminal. Más tarde, a partir de los 70 en adelante, la placa de GS pasó a ser VJ y el temario exigido se refinó. Lo mismo que las exigencias para ser vigilante jurado también se suavizaron y perdieron un poco algo del genuino sabor militar español que caracterizaba al guardia jurado. Aparecen más empresas, desaparece el franquismo, entra la democracia y el rey y las leyes y los privilegios cambian. Es el principio del final del vigilante jurado. Es una época algo ambigua, porque todavía se tiene autoridad, pero ya se empieza a notar que la gente empieza a no temer y a perder el respeto por esta figura. Por otra parte, más o menos por esta época, cuando la Policía Nacional, los maderos, visten de marrón dejando el famoso uniforme gris, y es cuando empieza a notar muy suavemente que la policía ya no le da importancia al vigilante como tenía antes. Claro, es que nos tenían manía, es que le quitábamos el trabajo a ellos, porque teníamos muchísimo más experiencia en coger delincuentes que ellos. Ellos simplemente recogían los delincuentes que nosotros les dábamos. Es en parte lógico, pues durante casi más de 200 años, fíjate si somos antiguos los vigilantes, el vigilante había tenido un poder impresionante, junto con las autoridades que la amparaban, pero en los 80 comienza el declive de su poder. Con la pérdida del protagonismo, pues el vigilante cubría muchas deficiencias de la Guardia Civil en cuestiones de salvaguardia. El vigilante ya no era tan importante dentro de la cadena de autoridades públicas. Además, estaba el hecho de que los jefes de muchas empresas de seguridad estuvieran muy vinculadas a personas del régimen franquista, por lo que se exigía cierto miedo al poder considerarse que los vigilantes y las empresas de seguridad pudieran ser usados como ejércitos privados al servicio de ideas derechistas, con lo que se comienza a plantear o especular con la posibilidad de que los vigilantes dejen de ser agentes de autoridad, además de quitarle privilegios. De hecho, una vez aprobada la Constitución y como la normativa de la regulada en los vigilantes de jurados era anterior a la época franquista, empiezan a surgir tímidamente al principio algunas sentencias que cuestionan el rango normativo que asegure el ser agente de autoridad por parte de los vigilantes. Años más tarde pasará a ocurrir ya que los vigilantes dejarían de ser autoridad y eso repercutirá notablemente en su capacidad eficiente.
para lograr persuadir al público. Eso ocurre en la primera ley de democracia, que es la Ley de Seguridad Privada, LSP, de 1992. Primera norma del rango legal que pasa a regular el sector. Pero bueno, que hasta el 98, que fue cuando ya nos obligaron a cambiar la placa, teníamos todavía carácter de autoridad, lo que pasa es que teníamos servicio con arma y sin arma. No teníamos la misma autoridad que en el 90, pero en el 98 fue ya cuando definitivamente nos cambiaron la placa de vigilante por el de limpiabotas, que muchos seguratas de ahora se creen que son algo y no son nada, porque no han vivido esta vida, ¿no? Además de no tener ética profesional, de poder falsear, nunca decir la verdad, porque no han jurado un cargo, no han tenido una preparación militar, no se han chupado 13 meses y medio como me chupé yo, que he tocado de todo, y todo eso hace mucho, ¿eh? La nueva LSP no contempla por primera vez en casi siglo y medio el carácter de agente de autoridad. Separa la habilitación de vigilante de la licencia de armas. Antes era algo conjunto, y quien no lo aprobaba, la licencia no podía ser vigilante jurado, ya que los servicios de vigilante eran todos con armas. Claro, si no aprobabas uno, no pasaba, tenías que aprobar los dos, el teórico y el de tiro. ¿Por qué? Porque portabas arma. Y otra cosa que tenía, que es lo que pasa, por ejemplo, en España, si tienes carácter de autoridad, no tienes que ser psicotécnico. Y tu palabra, aunque seas vamos a suponer que eres corrupto o un funcionario drogadicto, tu palabra vale más que la tuya, aunque tú no estés borracho ni drogado, ¿no? Siempre, pues antes los vigilantes pasaba lo mismo. Como teníamos carácter de autoridad, la licencia se depositaba en la Guardia Civil, pero tú no te hacías más psicotécnicos, ¿no? No es como ahora que tienes que hacerte, cada cierto tiempo tienes que hacerte psicotécnico del carnet profesional y psicotécnico de la licencia de armas si haces servicio con armas, que se han quitado todos los servicios con armas, menos en lo que son los blindados y algunos esporádicos en tiendas, ¿no? Entonces, eso es lo que pasaba, que antes simplemente se depositaba la licencia y el título, pero no te sacaban dinero como ahora de cada 4 años hacerte un psicotécnico a ver si estás bien de la cabeza o no. Porque como tenías carácter de autoridad, igual que un funcionario, no hacías psicotécnico, solo cuando te examinabas, igual que los funcionarios. Los funcionarios nada más que hacen el psicotécnico cuando se examinan. Porque supuestamente un funcionario, como es un dios, en su vida, hasta que se jubile, no puede perder la cabeza. Por lo tanto, no tiene que hacerse controles de psicotécnico. Esa es la diferencia. Pues nosotros éramos como los dioses que hay ahora, que son los funcionarios, que no teníamos que hacer psicotécnico cada vez que empezábamos en una empresa. Ahora sí, ahora tienes que hacerte psicotécnico para ir renovando tanto las licencias de armas, si portas armas en el servicio, como el carnet profesional, que dicen que de profesional nada. Tienes que ir renovándolo. ¿Por qué tienes que ir renovándolo? Porque como no tienes carácter de autoridad y eres un simple ciudadano, como ciudadano, o mejor dicho, como contribuyente, como no pintas nada, tienes que ser psicotécnico de todo. En cambio, un funcionario, aunque esté mal de la cabeza, aunque pierda la cabeza, no hace psicotécnicos ya, solo cuando se examinó. Entonces, si su carrera dura 30 o 40 años, se tira 30 o 40 años sin haber hecho un psicotécnico y puede estar perfectamente mal de la cabeza. O ser como como el director del SEPE que me agredió, que supongo que tendrá problemas, puede ser que tenga problemas en el trabajo, problemas familiares, o yo qué sé, pero como no pasan psicotécnico en su trabajo, ¿por qué?
porque son dioses. Entonces, se les puede ir la cabeza y no les pasa nada. Entonces, esa es la diferencia que hay de cuando tienes carácter de autoridad a no tener carácter de autoridad. Entonces, aquí, lo que íbamos diciendo, ¿no? Los guardias de campo y los vigilantes de pesquería aquí. La nueva contempla a primera vez, casi un siglo y medio, el carácter de agente de autoridad, separa la habilitación de vigilante de la licencia de armas. Antes era algo conjunto, a quien no aprobaba la licencia no podía ser vigilante jurado, ya que los servicios de vigilante eran todos con armas. Crea las especialidades de escolta privado y vigilante de explosivos, así como las figuras de jefe de seguridad y los directores de seguridad. Y sigue manteniendo ahora como otra figura distinta del vigilante de seguridad, los guardas de campo con las variantes de pesquería, marítimas, caza y piscifactorías. Amplía la formación mediante el desarrollo del reglamento que debe recibir el vigilante de seguridad, tanto la inicial como la continua. Y se reglamentan también los centros de formación de seguridad privada. Por primera vez deja de depender de la Guardia Civil, salvo en materia de armas, explosivos, y los guardias de campo y sus especialidades, caza y pesca marítima, dependen del Cuerpo Nacional de Policía, que es lo que siempre han querido toda la vida, que fuéramos sus chachas, porque eres lo que eres. El vigilante para el Policía Nacional es la chacha o el chivato. Esto se ha dado lugar recientemente a una cierta desidencia y dejadez moral en parte de los culpables son las propias autoridades, no como dicen en el vídeo que la culpa la tienen las empresas, no. Las empresas tienen culpa de contratar gente nueva para hacer lo que les dé la gana, pero no tienen culpa de que hayan cambiado estas leyes. Por eso aquí lo pone bien claro, que esto ha dado lugar recientemente a una cierta desidia y dejadez moral. En parte de los culpables son las propias autoridades, ya que primero dotan a un cuerpo como la de los vigilantes de seguridad con un título que tienen que jurar, además de concederles por ley el carácter de autoridad, para más tarde desentenderse de él hasta finalmente denigrarlo a una irreconocible condición, que no se distingue en ningún ámbito como autoridad. Además de lo dicho, que ahora te regalan el carnet de vigilante. Como no tienes que hacer el servicio militar, no tienes formación militar, no tienes formación de nada. De hecho, yo he ido a entrevistas para ver si me sacaba las especialidades que ahora pide este gobierno, porque aunque hayas trabajado de radioscopia o cualquier otra cosa, una de las excusas que tienen las empresas grandes para no cogerte a ti y coger seguratas es decir, no, es que tú no tienes la especialidad de radioscopia. Oiga, que yo he trabajado en radioscopia en el juzgado. No, pero como no tienes la especialidad, pues no te cogemos. Y es una de las excusas que tienen las empresas como Seguritas, Prosegur o Clese, que es muy aficionada a coger seguratas. Clese es la número 1 cogiendo seguratas. Aquí tenemos, por ejemplo, que dice mucha gente, no, que va, no suelen pedir eso. Pues sí, en las empresas pequeñas o medianas no te piden nada, puedes trabajar sin estas titulaciones. ¿Por qué puedes trabajar? Porque siempre te dejan a deber dinero. Entonces, ¿qué pasa? No puedes trabajar en una empresa grande si no tienes las especialidades que es servicio de vigilancia con aparatos de rayos X, la especialidad de servicio de vigilancia con perros y guía canero. Tienes que tener la especialidad de vigilancia de patrimonio histórico artístico, eso para trabajar en lo que son museos, ¿no? Los de perros es por si tienes que trabajar con perros, las de rayos X por si tienes que trabajar en aeropuerto o Palacio de Justicia, como he trabajado yo antes que estuviera la Guardia Civil. Servicio de vigilancia del patrimonio histórico artístico, ya lo he dicho ya. Servicio de vigilancia de respuesta ante alarmas, el ACUDA. Tienes que tener la especialidad
de cuando suena la alarma de acuda, tienes que tener la especialidad. En empresas pequeñas no te lo suelen pedir, pero ya te lo digo, las empresas pequeñas es porque no te pagan desplazamiento y te tienen más como un segurata. Servicios de vigilancia en centros comerciales. Hasta para trabajar en un centro comercial tienes que tener esa especialidad. Todas esas especialidades te las dan gratis en el servicio, en lo que es el servicio de, aquí le llaman Labora, ¿no? Que es la oficina de empleo de la Comunidad Valenciana. Todos estos pues te lo suelen facilitar haciendo el curso que te regalan de vigilante, ¿no? Por lo menos, no todas, pero algunas sí. Pero los que somos veteranos, si quieres trabajar en algo de esto, tienes que pagar 200 euros por cada especialidad. Si quieres trabajar en el aeropuerto o en el juzgado, tienes que sacarte el de servicio de vigilancia de aparatos de rayos X. A no ser que la empresa coja y te lo haga él, porque normalmente debía ser, la verdad es que tenía que ser la obligación de la empresa. Como un compañero que conozco de muchísimos años, que está en la cárcel de Villena y tiene la especialidad de cámaras, y él no se gastó un duro, se la pagó la empresa le hizo, porque estos cursos duran 2 o 3 horas, o sea, te sale la hora 100 euros. Luego, servicio de vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad, ahí también tienes que tener ese. Servicio de vigilancia en centros hospitalarios. Yo he trabajado en hospitales también. Pues resulta que si trabajas en una empresa grande, para tener una excusa para no cogerte, es decirte, ¿tienes la especialidad de servicio de vigilancia en centros hospitalarios? Pues no, he trabajado en ellos. Es igual, no te contrato porque no tienes eso. Servicio de vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos. Cuando yo he trabajado en eso, pues tienes que tener también esa especialidad que vale otros 200 euros. Servicio de vigilancia en instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas. También para trabajar ahí tienes que sacarte especialidad, que son 2 horas con 200 euros. Servicio de vigilancia en puertos, igualmente. Aunque hayas trabajado en puertos, tienes que tener ahora esa especialidad. Servicio de vigilancia en urbanizaciones, polígonos y transportes y espacios públicos, que también he trabajado con eso. Pues una empresa grande como Proseguros, Seguritas, la excusa que tiene no es la edad, porque hay gente que, como ahora no existe la edad, están los seguratas que salen ahora de la oficina de empleo, algunos salen con 60 años, y empresas estas grandes los cogen porque tienen esa especialidad, aunque no tengan idea. Lo importante es que sea nuevo, tenga esa especialidad, y si se queda durmiendo me da igual porque me está haciendo las horas. Yo lo que quiero es un tío que me haga horas y no me rechiste. Servicio de vigilancia en urbanizaciones, que se lo he dicho, y servicio de vigilancia para el transporte de seguridad. Yo he hecho transporte de fondos, pues ahora para trabajar en una empresa de estas grandes tienes que tener esa especialidad. Especialidad que, como ya he dicho, pues muchas de ellas las regalan junto con el curso de vigilante que regalan en las oficinas de empleo. O sea, si antes tenía que ser el servicio militar, trabajar 1 o 2 años en la empresa para ver si valías o no valías, más aparte hacer el examen, si no aprobabas, presentarte a la siguiente convocatoria. Y si aprobabas, entonces ya eras vigilante jurado. Una vez que eras vigilante jurado, decían, para tal fecha tenemos que ir, todas las empresas que hayan aprobado los vigilantes, hay que ir al gobierno civil y jurar delante del gobernador civil, jurar el cargo y firmarlo. Ahora todo eso se ha perdido y simplemente, pues, somos seguratas. Bueno, yo no me considero segurata, yo me considero, pues, un profesional de la seguridad privada. Pero ahora quieren seguratas. Eso sí, lo que no ha cambiado es que, por ejemplo, aunque si eras segurata o profesional de la seguridad, no puedes tener, no antecedentes penales, sino antecedentes policiales. O sea,
Yo, por ejemplo, este señor que me agredió, que lo que tenía que hacer era facilitarme la reclamación o incluso ayudarme a buscar empleo, pues me ha hundido laboralmente, porque hasta que no salga a juicio, yo tengo antecedentes policiales, ojo, policiales, que quiere decir que puedes trabajar en cualquier trabajo, pero no puedes trabajar de vigilante ni de segurata, porque tienes que ser impoluto, no tienes que tener antecedentes policiales. Entonces, ¿qué pasa? En agosto me llamaron a trabajar una empresa mediana, no pequeña, sino mediana, que según un amigo también te dejan a deber dinero, pero bueno, te dejan a deber menos dinero que las pequeñas, pero en el momento que le dije, es que tengo antecedentes policiales, pues entonces lo primero que me dijeron, pues nada, pues lo sentimos, no podemos contratarte. Entonces, primero, me costaba encontrar trabajo por no tener las especialidades, y ahora que me sale una empresa mediana, no grande, sino mediana, pues resulta que no me puede contratar, que es la empresa Vigilant, que según un amigo que tengo dice que no paga bien, pero ahí cada uno dice una cosa. Pues eso es cuestión de hablarlo. Pues sin embargo, esta empresa, la Vigilant, le dije, mira, me pasa esto. Me han metido en un follón y me han puesto antecedentes policiales. Pues espérate, ahora te llamo. Me llamó una segunda vez y me dijo, lo siento, no te puedo dar trabajo porque si tienes antecedentes policiales no puedes trabajar. Por lo tanto, no solo nos quitaron el carácter de autoridad, que se lo han dado a los funcionarios, los cuales se aprovechan. ¿Por qué se aprovechan? Porque como no juran su cargo, y ahora dicen, ahora sí que soy un dios, aparte de ganar más que un trabajador cualquiera, encima soy un dios, soy como un político, puedo hacer lo que me dé la gana, y antes de que me echen el muerto a mí de que he sido yo el que le pega la paliza, digo que ha sido él, y este que vaya a la cárcel, y a mí no me pasa nada. Pero esto solo pasa en España. Te vas a Francia y tanto la seguridad como el funcionario cambia totalmente. Allí un funcionario no puede hacer como aquí de pegarte una paliza y luego decir que has sido tú. Nada de eso. Y menos presumir de policía, porque hay barrios en Francia que como digas que eres policía, aunque seas de la Nacional, que ojo, la Nacional está tan preparada como aquí o más que la de aquí. La única diferencia es que aquí nos han metido el miedo, la sociedad del miedo, que es lo que quería siempre este gobierno, y entonces pues la gente, pues claro, tiene miedo a este cuerpo que, como no los envían al norte como los enviaban antiguamente tú aprobabas lo de Policía Nacional, te enviaban al norte y poco a poco ibas bajando hasta tu ciudad natal. Ahora, si tú eres de la parte de Alicante, donde no suele pasar nada, y tú has sido el típico tonto del pueblo que te pegaba a todo el mundo, y has aprobado y dices, pues bueno, ahora me aprovecho yo, porque como han estado tantos años pegándome calbotazos, ahora soy yo el que manda. Entonces, ¿qué pasa? Pues van hasta con las ventanillas acachadas porque aquí no les va a pasar nada. Pero antes, como subían al norte y en el norte la policía sí que lo tiene peligroso, bajaban respetando al ciudadano y por lo tanto si te respetan, pues tú lo respetas, ¿no? Que es lo que pasa con la Guardia Civil, que es el cuerpo más respetado que hay. ¿Por qué es el cuerpo más respetado que hay el de la Guardia Civil? Porque la Guardia Civil te respeta. La Guardia Civil, la que está de tráfico, no simplemente para poner las multas, también ha salvado muchas vidas, cosa que no ha hecho la Nacional en su vida. Pues nada, esta es la diferencia que hay. Ahora el vigilante, la mayoría son seguratas. Y no es cosa de empresa, es cosa de este gobierno comunista. Un saludo a todos.